Daniel Gambarte, sin S, es el director del Instituto Argentino de Descodificación Biológica, además es instructor y profesor de los seminarios de formación terapéutica en Argentina, autor, creador y precursor de los eventos con concurrencia masiva a las descodificaciones en vivo y es precursor de la difusión y enseñanza de la metodología de la biodescodificación en Latinoamérica. Hoy está con nosotros en el estudio de Rosario de Tarde y te va a contar, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. En principio, ¿qué es la biodescodificación, Daniel? Bueno, la misma palabra lo dice. Descodificar es traducir en un lenguaje más claro un mensaje que está criptado, que está guardado en el subconsciente. De hecho, la misma palabra lo dice también, codificación, algo no dicho, algo que no digo. Por eso, todo lo que uno no dice, lo que uno no expresa, se imprime en el cuerpo. Se transforma en un código y ese es el código biológico que está en nuestro cerebro. Precisamente cuando se encuentra ese código, que es una información que está criptada en nuestras células, precisamente, por eso es el código genético, en este caso se le denomina el código biológico. Cuando se encuentra ese código, hay una abreacción emocional en el individuo que viene a consultar por su enfermedad. Y a partir de ese momento ocurren cosas inesperadas e insospechadas en el consultante que viene a la consulta. Y es que no esperaba descubrir que algo estaba guardado en él. Una cosa muy sutil que siempre es una información corta y simbólica, de un lenguaje interno, ¿no? Que es lo que uno hubiese querido decir en un momento cuando uno vive una situación inesperada, cuando uno vive un acontecimiento inesperado, se produce un shock. Estamos hablando de un trauma. Exactamente. El impacto emocional, que es el shock, es el momento clave, podríamos decir, en que la persona se va a enfermar. Obviamente que después del shock no hay enfermedad. La enfermedad suele aparecer paradójicamente cuando mejor estamos. Cuando uno mejor está, nos enfermamos. Es decir, yo me voy de vacaciones, estoy durante mucho tiempo en una oficina, tengo que bancar, en el caso que esa sea la vivencia emocional, individual y particular, tengo que bancarme la cara de tuje de mi jefe durante todo un año. Y eso representa para mí un miedo irracional. Y ese miedo irracional tiene que ver con un hecho, con una vivencia de mi pasado, en que, por ejemplo, mi padre me echó de mi casa. Y hoy mi jefe, al notar esa cara de traste o de tuje, representa simbólicamente para mí esa vivencia, precisamente, que nunca fue resuelta, que fue cuando mi padre me echó de mi casa. Mi jefe representa simbólicamente a mi padre. Cuando el consultante descubre esto, hace una relación que jamás había hecho. Entonces le resuena interiormente y a partir de ese momento aparece una emoción involuntaria. Cuando se va en el caso de que esa misma persona se desconecta emocionalmente del conflicto, porque se desconecta del trabajo, del ambiente, y se va de vacaciones, se desconecta del conflicto, porque imagínate durante todo un año con ese estrés inconsciente, sin resolver, sin descargar, sin expresar, y cuando se va de vacaciones, cuando mejor está, porque está desconectado, aparece la inflamación, el dolor, el estado febril, el síntoma. Es decir, que cuando mejor estamos es cuando nos enfermamos. Ahora, ¿la biodescodificación es medicina alternativa o no? No, la descodificación biológica de los síntomas y o dolencias es una ciencia, una nueva ciencia que asoma al mundo. Bueno, pero ahí está, por ejemplo, ustedes lo explican para distintos tipos de síntomas, enfermedades o traumas, desde a lo mejor el acné juvenil, un dolor de cabeza, la caída del pelo, un orzuelo. Bueno, exacto. A lo mejor de acuerdo a la biodescodificación, por lo que uno lee por ahí o escucha, es un orzuelo es típico de alguien que vive con enojo. Sin embargo, otra persona va a decir, no, el orzuelo me nació porque había un virus en la casa y me contagié después de mi familia. Claro. Según mi experiencia, cuando una persona tiene un orzuelo, ha vivido un conflicto, desde ya que es un conflicto de separación visual, en términos biológicos y científicos, el estrés. Obviamente el orzuelo aparece siempre en una fase reparativa, podríamos decir. Nunca aparece en una fase de estrés, que es lo que antecede, digamos, a la fase reparativa, que sería la fase reparativa sería la misma enfermedad. Cuando ya sale el orzuelo es el recuerdo de lo que ya pasó anteriormente. Y el orzuelo es un conflicto, por ejemplo, de separación visual más
deshonra, es una persona que probablemente haya visto algo deshonroso. Yo te doy un ejemplo. Una madre de pronto está haciendo cosas en la cocina, se asoma por la habitación de su hijo y lo ve a su hijo que está en la computadora viendo páginas, ¿no es cierto?, que bueno, que no son, digamos, bueno, páginas porno, exactamente. Y de pronto esa madre se lleva una sorpresa. Lo vigila, lo mira y en ese momento hace un estrés. Y según cómo lo vive, por eso es la vivencia emocional, según cómo interpreta esa realidad de acuerdo a sus creencias, sus convicciones y su programa, en el caso que tenga una tendencia indeclinable a lo moral, a vivir situaciones de moralidad, le va a afectar emocionalmente y ese estrés o sobreestrés va a ir al ojo seguramente va a ir al ojo izquierdo porque el ojo izquierdo representa simbólicamente los hijos cuando uno es diestro, obviamente, ¿no? Y entonces el orzuelo es, digamos, la solución biológica de supervivencia que envió el cerebro, obviamente aparece después que pasa la tormenta, ¿no? Entonces el orzuelo sería un conflicto de separación más un hecho deshonroso, se vive como tal y aparece el orzuelo justamente en ese ojo. Daniel, si está grabado en la célula, ¿tenemos vinculación de nuestras enfermedades o nuestras reacciones al estrés similares a nuestros antepasados? Es decir, ¿hay un componente genético hereditario de las reacciones al síntoma? Sí, lo que existe en ese componente es la información, porque digamos que la enfermedad no es lo que se transmite a través de los genes. Lo que se transmite a través de los genes es la información. De hecho, un gen, aunque pueda resultar un tanto científico lo que voy a decir, pero creo que es simple de comprender. Un gen muta en base a la información que contiene. Digamos que el gen no es la causa, sino que es la consecuencia. Bien. Es la información que está como carga genética. Y en esa información está todos los conflictos no resueltos de nuestros padres, de nuestros ancestros, es decir, del transgeneracional, ¿verdad? Ahí está la información. Obviamente que opera de una manera muy sutil, es un programa, claro que sí, y todos estamos programados con programas ancestrales. Lo que pasa es que no nos damos cuenta y creemos que somos nosotros esencialmente, pero nunca lo somos en la mayoría de los casos. ¿Qué va a pasar en el teatro mañana, Daniel? ¿Qué puede esperar la gente que pase en el teatro? Un loco arriba de un escenario en un pelotón de fusilamiento. La gente participa, levanta la mano y participa, sí. Porque estuvimos viendo algunos videos ahí. Sí, frecuentemente que es en los teatros cuando hago las descodificaciones en vivo, lo que se va a encontrar la gente mañana en Rosario es, digamos, a un intermediario que lo único que hace es conectarse, podríamos decir, de una manera inconsciente con el público. La gente levanta la mano, se autoeligen, obviamente cada persona es que yo elijo, sino que la persona se autoelige y dice, yo me llamo tal y tengo tal enfermedad. Sí. De acuerdo a la enfermedad, para mí es un GPS y un mapa de ruta para ir directamente a ver dónde está la madre del borrego, a ver dónde se codificó. Y vos lo empezás a indagar. Empiezo a hacer una serie de preguntas que no son psicológicas, sino que son preguntas muy puntuales. Bien. Muy puntuales en relación con el síntoma. ¿Y ahí qué pasa? ¿El paciente empieza a sentir que el paciente o el público? Y el público, si le resuena interiormente, sí, va a tener una reacción involuntaria que seguramente puede ser algo emocional. Puede ser que la persona se emocione involuntariamente, que es lo que suele pasar siempre en el teatro. Y a partir de ese momento queda por entendido y por comprendido que le resonó, le tocó lo que yo le dije en ese momento. Y lo más probable es que cuando se vaya a su casa tenga alguna reparación, porque cuando tomamos conciencia aparecen reacciones biológicas normales, ¿no es cierto? Y obviamente puede ser que se le vaya el síntoma, o si generalmente pasa así, en otros casos no, porque de acuerdo a la conciencia de cada uno, ¿no? Tiene que ser cortita. Sí. En la mayoría de los auditorios, ¿por qué manifestación te consultan? ¿Caída de pelo? ¿Qué ves en la gente? Caída de pelo, conflicto de separación en relación con el padre. Fíjate que el pelo se cae para que la parte de la cabeza tenga un mejor contacto con todo lo que es autoridad, por lo superior, lo que está arriba de uno. Por ejemplo, los budistas suelen estar pelados porque tienen una necesidad, a veces es insatisfecha, quieren lograr el contacto superior. Entonces, como vienen a resolver un conflicto con el padre precisamente, hacen como una transferencia de su conflicto hacia la autoridad, hacia lo superior. Entonces se cae el pelo y uno tiene mejor contacto con lo superior. Gracias por venir, Daniel. Mañana entonces tenemos unas entradas para sortear, para regalarte. En realidad tenés que entrar al posteo que vamos a colocar ahora en el Facebook de Rosario de Tarde. Y por supuesto podés ir mañana directamente al Auditorio Fundación a las 20 horas para la biodecodificación en vivo. Gracias. Gracias a usted.